¿Alguna vez te has sentido atrapado en una batalla que parece no tener fin? Una lucha que no se ve, pero que se siente en lo más profundo de tu ser. Hoy descubrirás la verdad que cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. Lo que estás a punto de escuchar no solo te ayudará a entender por qué enfrentas ataques espirituales, sino que te dará herramientas poderosas para vivir en victoria. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha estado en el centro de una batalla invisible. Efesios 6 y 12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos revela una verdad profunda: no estamos luchando contra personas o situaciones, sino contra fuerzas espirituales que buscan destruirnos. ¿Por qué tú? Esa es una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué parece que los problemas y los ataques espirituales aumentan cuando más te acercas a Dios? La respuesta está en lo que llevas dentro. Cuando un creyente comienza a caminar en su propósito en Cristo, se convierte en una amenaza para el enemigo. 1 Pedro 5, 8 nos advierte: sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no quiere que cumplas tu propósito. Él sabe que si descubres quién eres en Cristo, si entiendes el poder y la autoridad que te han sido dados, podrás derrotarlo. Por eso, sus ataques no son al azar. Su objetivo es distraerte, desanimarte y apartarte de la verdad. Pero aquí está la buena noticia: no estás solo en esta batalla. En momentos de duda y debilidad, es fácil creer que estás perdido. Pero recuerda lo que Jesús dijo en Juan 10 y 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esa promesa de vida abundante es para ti. El enemigo usa muchas estrategias para atacar: pensamientos negativos, ansiedad, miedo, e incluso haciéndote creer que Dios está distante. Pero esas son mentiras. En 2 Corintios 5 y 17, se nos asegura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta transformación te convierte en alguien poderoso en el reino de Dios, y eso aterroriza al enemigo. ¿Cómo puedes protegerte en esta batalla? La clave está en la armadura de Dios. Efesios 6, 13-17 describe cada pieza de esta armadura espiritual que te ayudará a resistir. El cinturón de la verdad de Dios es tu defensa contra las mentiras del enemigo. La coraza de justicia, no es tu propia justicia, sino la justicia de Cristo, la que te protege. El calzado del Evangelio de la paz de Dios te sostiene en medio de las tormentas. El escudo de la fe, con fe puedes apagar los dardos de fuego del enemigo. El casco de la salvación, protege tu mente con la certeza de tu salvación en Cristo. La espada del Espíritu, la palabra de Dios es tu arma más poderosa contra las mentiras y los ataques del enemigo. Recuerda que cada ataque que enfrentas es una señal de que estás en el camino correcto. El enemigo no pierde su tiempo con quienes no representan una amenaza para él. Si estás enfrentando desafíos espirituales, es porque Dios tiene un propósito poderoso para tu vida. En Lucas 10 y 19, Jesús nos dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad es tuya. No necesitas temer, porque Dios ya ha ganado la batalla. La pregunta ahora es: ¿cómo aplicar estas verdades a tu vida diaria? No basta con saber que tienes una armadura espiritual, necesitas aprender a usarla. Uno de los mayores errores que cometemos es enfrentar las batallas espirituales con nuestras propias fuerzas, olvidando que Dios ya nos ha equipado con todo lo necesario para vencer. Primero, hablemos de la oración. Efesios 6 y 18 nos dice: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es solo una rutina religiosa, es tu línea directa con Dios. Cuando oras, invitas a Dios a intervenir en tu situación y activas su poder en tu vida. ¿Te sientes débil? Ora. ¿Te sientes atacado? Ora. La oración transforma tus circunstancias porque conecta lo natural con lo sobrenatural. Además de la oración, está la meditación en la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es una espada. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió cada vez con escrito está. En Mateo 4, Jesús le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Memorizar y declarar la palabra de Dios te fortalece y confunde al enemigo.
Cuando enfrentes pensamientos de duda o temor, contrarréstalos con las Escrituras. Declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Declara: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Ahora bien, ¿cómo lidiar con el miedo? ¿Una de las armas favoritas del enemigo? El miedo paraliza, pero la fe moviliza. En 2 Timoteo 1:7 se nos asegura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no proviene de Dios, así que cada vez que lo sientas, recuerda que tienes el poder para enfrentarlo. La fe no elimina el miedo automáticamente, pero te da el valor para avanzar a pesar de él. Otro punto clave es la alabanza y adoración. Puede que te preguntes, ¿qué tiene que ver la alabanza con una batalla espiritual? Tiene todo que ver. Cuando alabas a Dios en medio de tus luchas, algo poderoso sucede en el ámbito espiritual. En 2 Crónicas 20, cuando el pueblo de Israel enfrentaba un ejército numeroso, Dios les dio una estrategia poco convencional. En lugar de poner a los soldados al frente, puso a los cantores. Mientras alababan, Dios confundió a sus enemigos, y el pueblo obtuvo la victoria sin levantar una espada. Así que cuando te sientas atacado, alaba. Aunque no lo entiendas, tu alabanza desata la victoria. No podemos ignorar la importancia de la comunidad cristiana. Hebreos 10, 24-25 nos anima. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El enemigo quiere aislarte porque sabe que en la soledad somos más vulnerables. Pero cuando estás rodeado de otros creyentes, encuentras apoyo, ánimo y fuerzas renovadas. Otro aspecto fundamental es la obediencia a Dios. Muchas veces, los ataques espirituales se intensifican porque estamos avanzando en el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero también debemos examinar nuestras vidas y preguntarnos si hay áreas en las que estamos dando lugar al enemigo. Efesios 4:27 nos dice: ni deis lugar al diablo. Esto significa que debemos cerrar las puertas que pueden estar abiertas, resentimientos, pecados no confesados o patrones de desobediencia. La obediencia a Dios no solo nos protege, sino que nos posiciona para recibir su bendición. En medio de las batallas, nunca olvides quién eres en Cristo. Una de las estrategias del enemigo es hacerte dudar de tu identidad. Él susurra mentiras, diciendo que no eres suficiente, que nunca lo lograrás, o que Dios se ha olvidado de ti. Pero la verdad es que eres un hijo de Dios, amado y llamado con un propósito. En Romanos 8:37 se nos dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Finalmente, recuerda que la victoria ya fue ganada. Colosenses 2:15 declara: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús murió y resucitó, derrotó al enemigo de una vez por todas. Esto no significa que no enfrentaremos luchas, pero sí significa que no luchamos por la victoria, sino desde la victoria. La próxima vez que enfrentes un ataque espiritual, no te rindas. Ponte la armadura de Dios, ora con fervor, medita en su palabra, alaba en medio de la tormenta, busca apoyo en tu comunidad de fe, y camina en obediencia. Recuerda que el Dios que está contigo es mayor que cualquier fuerza que pueda levantarse contra ti. ¿Alguna vez has sentido que las luchas en tu vida son demasiado intensas para manejarlas? ¿Que las pruebas parecen venir una tras otra sin darte tiempo para respirar? Déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. Esas batallas no son solo desafíos ordinarios, son señales de que estás avanzando hacia algo grande. El enemigo no ataca a quienes no representan una amenaza, pero tú, al estar en Cristo, tienes un propósito tan poderoso que el reino de las tinieblas tiembla con cada paso que das hacia tu destino. El apóstol Pablo nos da una clave esencial en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que, incluso en medio de tus luchas, Dios está orquestando todo para tu beneficio. Las pruebas pueden parecer abrumadoras, pero no son el final de la historia. ¿Recuerdas a Job? La Biblia nos relata cómo perdió todo en cuestión de días: su familia, su riqueza y su salud. Fue atacado directamente por el enemigo, pero lo que el diablo no entendió es que Dios tenía un propósito mucho más grande para Job. Al final, no solo fue restaurado, sino que recibió el doble de lo que había perdido. Este relato nos enseña que, aunque el enemigo intente destruirnos,
Dios siempre tiene la última palabra. Ahora bien, para resistir y vencer, es vital entender cómo opera el enemigo. La Biblia describe a Satanás como el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12 y 10. Esto significa que su estrategia principal es hacerte sentir culpable, indigno e incapaz. Él quiere que olvides la gracia de Dios y que vivas atrapado en la culpa. Pero aquí está la verdad. Cuando confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte, 1 Juan 1, 9. No importa cuántas veces caigas, su amor y su gracia siempre estarán ahí para levantarte. Además, el enemigo busca sembrar confusión y desánimo. Cuando estás a punto de dar un paso importante en tu vida espiritual, puede que te enfrentes a una oleada de dudas. ¿Realmente estoy haciendo lo correcto? ¿Y si fracaso? Pero aquí es donde entra la fe. Hebreos 11. 1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No permitas que las dudas te desvíen. Si Dios te ha dado una promesa, Él la cumplirá, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10 y 23. Una herramienta poderosa que muchas veces pasamos por alto es el ayuno. En Mateo 5 y 21, Jesús les dice a sus discípulos que ciertos tipos de problemas espirituales solo pueden resolverse con oración y ayuno. El ayuno no es solo abstenerse de alimentos, es un acto de rendición total a Dios. Cuando ayunas, estás diciendo, Señor, confío más en ti que en mis propias fuerzas. El ayuno intensifica tu conexión con Dios y te fortalece para resistir los ataques del enemigo. Otra área que debemos fortalecer es nuestra mente. Proverbios 4 y 23 nos instruye, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En este contexto, el corazón también se refiere a nuestra mente y pensamientos. El enemigo sabe que si controla tu mente, puede controlar tus acciones. Por eso, en Filipenses 4, 8 se nos anima a pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Llenar tu mente con la verdad de Dios es una de las mejores maneras de protegerte de las mentiras del enemigo. Ahora, hablemos de la autoridad espiritual que tienes en Cristo. A veces enfrentamos ataques porque olvidamos el poder que ya se nos ha dado. En Lucas 10 y 19, Jesús dice, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa autoridad no es algo que merecemos, es un regalo que recibimos al ser hijos de Dios. Pero la autoridad solo es efectiva cuando la usamos. ¿Cómo? Declarando las promesas de Dios, rechazando las mentiras del enemigo y orando con confianza. Es importante también ser vigilantes. 1 Pedro 5, 8 nos advierte, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto significa que no podemos bajar la guardia. Cada día, antes de enfrentarte al mundo, ponte la armadura de Dios. Ora por protección, llena tu mente con la palabra y permanece conectado a Dios durante todo el día. Y aquí hay una verdad que puede sorprenderte. El enemigo no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo permitas. Santiago 4, 7 nos da esta instrucción clara. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La clave está en la sumisión a Dios. Cuando estás bajo su protección, el enemigo no tiene otra opción que retroceder. Pero no olvidemos que una de las armas más efectivas contra los ataques espirituales es la gratitud. Puede parecer contradictorio agradecer en medio de una tormenta, pero 1 Tesalonicenses 5 y 18 nos dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud cambia tu perspectiva. En lugar de enfocarte en lo que el enemigo está haciendo, te enfocas en lo que Dios ya ha hecho y está por hacer. Finalmente, recuerda que cada batalla tiene un propósito. Dios no permite que pases por pruebas sin una razón. En Romanos 5, 3-4, Pablo escribe, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada lucha que enfrentas está diseñada para fortalecerte, para acercarte más a Dios y para prepararte para la victoria. Así que no temas. Levántate cada día con la certeza de que Dios está contigo. Declara su palabra, confía en su poder, y camina con la seguridad de que, al final, la victoria es tuya. Recuerda siempre, tú no peleas solo. Dios pelea por ti, y en Él, ya eres más que vencedor.